Bienvenidos al primer deliberatorio del Proyecto Ballena. Proyecto Ballena es un espacio de encuentro entre diversos actores y pensadores de la vida política y cultural latinoamericana, que son convocados para elaborar acciones y prácticas discursivas que ayuden a pensarnos en un presente mejor. Proyecto Ballena se despliega en distintos formatos. El formato de los deliberatorios emula la práctica de los debates presidenciales. De esta manera, cada participante va a tener un tiempo preciso para representar sus ideas y responder a las preguntas. Cada edición de este Proyecto Ballena gira en torno a una palabra, un concepto importante que será pensado y desarmado y discutido desde distintas perspectivas. Proyecto Ballena arranca en diciembre y nuestra palabra clave es democracia. ¿Por qué diciembre y por qué democracia? En diciembre de 1983, luego de la dictadura más brutal de toda la historia, Argentina recupera la democracia. Raúl Alfonsín se proclamaba presidente constitucional electo por el voto de las mayorías. 18 años después, en el mismo país, otro diciembre, pero del año 2001, las mayorías se levantaron para impugnar la legitimidad de un régimen neoliberal formalmente democrático, pero que ya los excluía del bien común. Estos sectores tomaron protagonismo y dieron lugar a nuevas formas de participación en la vida política. Una vez más, diciembre, pero ahora estamos en el 2020. Vivimos una impensada pandemia en todo el mundo que nos obliga a preguntarnos desde América Latina qué es la nueva normalidad a la cual queremos volver y a apuntar y qué compromisos la democracia es capaz de renovar. En los últimos años, la tecnología sobre todo pasó a ser de la promesa de la democracia en su sentido más amplio a convertirse en uno de los principales poderes del capitalismo a nivel mundial. Actualmente podemos decir que el manejo de los datos por parte de las grandísimas corporaciones y de los grandes capitales financieros ha marcado polarizaciones. Estamos ante problemáticas como son las fake news y la manipulación de la información que se han vuelto actores centrales. Sabemos que las redes no funcionan a partir de individuos libres que se expresan libremente, sino que son maquinarias de fabricación de personajes. Hay perfiles, hay productos vertiginosos, combinaciones algorítmicas que atomizan el campo de la opinión y contraen el tiempo del pensamiento. Es importante debatir sobre esta situación que corre a la velocidad de un clic. Contracción y atomización que dificultan enormemente eso que el filósofo Jacques Rancière define como la esencia de la participación política. Se trata de la construcción colectiva de disensos. Los filtros, burbuja y la atomización de perfiles estimulan la intolerancia y encausa también la polarización y la grieta, que es lo contrario del disenso, que es la política. Hoy nos acompañan Beatriz Busaniche, que es docente y activista por la cultura libre y los derechos humanos, Cecilia Nicolini, que es politóloga, especialista en tecnologías y asesora presidencial, y también está con nosotros Giselle Beigelman, que es artista y activista especializada en artes digitales, que está con nosotros desde San Pablo. Gracias a todas por participar y empezaremos este encuentro pidiéndoles a los participantes que definan con sus palabras y en un minuto qué es democracia. Como en otros debates de este tipo, voy a hacer sonar el timbre cuando finalice cada una su minuto. Ahora vamos a escuchar las palabras de Cecilia. Bueno, democracia para mí es ser capaces de usar las herramientas que nos trae el progreso humano y convertirlas en aliadas para vivir en igualdad y con justicia social. Es también lograr que las luchas colectivas se conviertan en derechos, ¿no? para la ciudadanía. Sin duda estamos atravesados por el impacto exponencial de las nuevas tecnologías. Por eso más que nunca me parece que debemos recuperar la esencia de nuestro sistema democrático, que es aquel que sea capaz de responder a las preferencias de la ciudadanía, considerados políticamente como iguales. Y me parece justamente ahí que eso necesitamos garantizar, ¿no? Que esa igualdad no sea solo instrumental, sino también que sea sustantiva.
ante sociedades tan desiguales, ¿no?, como la nuestra. El desafío está en que la tecnología se vuelva de nuevo una aliada para crear esas sociedades más justas y no en una amenaza. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Beatriz, por favor. Bueno, es difícil definir la democracia. Podemos pensar la democracia desde múltiples aristas, la democracia como sistema político, la democracia como sistema de convivencia, la democracia como construcción permanente, en permanente construcción de las reglas, las formas en las cuales convivimos en las diversidades, con las múltiples miradas, con las posibilidades de construir esas reglas que hacen que nuestras sociedades sean sociedades vivibles. A mí me gusta pensar la democracia en términos del sistema más apropiado para tratar de construir una sociedad basada en los derechos humanos. Y en este sentido, cuando pensamos en las tecnologías y la democracia, tenemos que pensar que las tecnologías hoy suponen una serie de desafíos que impactan sobre el sistema democrático. Y en esos desafíos tenemos múltiples aspectos que pensar: cómo construimos autonomías, Minuto cómo garantizamos cumplido. libertades individuales y colectivas. Perfecto, muchísimas gracias. Es momento de escuchar con atención a Giselle. Me parece que existe una cierta romantización de la idea de democracia que presupone en este abordaje romántico un sistema que es un régimen para la igualdad de todos ante la ley y el Estado. Pero en el mundo contemporáneo, ante las disputas narrativas e imaginarias que vivimos, me parece que la democracia es todo el contrario, es el lugar de reconocimiento de la diferencia y la multiplicidad de los lugares y actores sociales. La democracia no puede ser la tiranía de la mayoría, que reproduce una dinámica darwiniana en la que siempre gana el grupo más fuerte. Una sociedad democrática necesita crear en el mundo actual procedimientos para hacer frente a la multiplicidad de sujetos invisibilizados a lo largo de la historia, como las mujeres, los negros, los pobres y la diversidad de géneros. En esta perspectiva, la democracia es un parlamento de Sí, enfrentamientos. Giselle, un minuto ya se ha cumplido, disculpas. Ahora, teniendo en cuenta todas estas definiciones que ustedes han realizado, me gustaría que analicemos qué pasa en un contexto en el cual en realidad estamos llenos de noticias falsas, manipulación política y cuestiones mediáticas que hacen que sea cada vez más difícil acceder a la verdad. Van a tener 2 minutos para responder y le pido a Beatriz, por favor, que comience. Es muy complejo tratar de responder tan brevemente una de las preguntas más difíciles que tenemos que enfrentar en este tiempo, empezando por la definición de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la mirada más cercana a la verdad? ¿Cómo construimos verdad? ¿Cómo construimos consensos en sociedades tan diversas, tan múltiples, tan cruzadas por conflictos, con pujas distributivas, con pujas de poder? En este contexto, la construcción de verdad es una esfera más de esa multiplicidad de luchas en las cuales muchas veces dirimimos los conflictos en una determinada esfera social. Pensar cómo, bueno, hay múltiples ideas dando vuelta. En primer lugar, siempre hay que pensar que la pluralidad de voces se construye con más voces, no se construye con silencios, no se construye con censuras, se construye con una identificación de las voces, con un espacio para más pluralidades, como pensamos muchas veces sistemas regulatorios que fijan límites o que coartan libertades. Como decía, la democracia está basada en las libertades individuales y las libertades colectivas, que no son contradictorias entre sí. Nuestra libertad es la libertad de aquellos otros de pensar distinto. Y en ese sentido, la educación
la posibilidad de acceder a más y mejor información, la posibilidad de generar más esferas de debates. Uno de los grandes problemas de la democracia actual no es que haya noticias falsas, sino que haya pocos medios donde esas noticias circulan y finalmente se terminan imponiendo como una visión hegemónica. Más voces, más pluralidad, más espacios y menos silencio. Muchísimas gracias. Gisela, ahora nos gustaría escuchar tu reflexión. Bueno, en este momento en que estamos frente a la capilarización de los sistemas algorítmicos en todas las actividades sociales, me parece que esa es, de hecho, la pregunta más difícil, como pensar en formas de dar voces, de distribución del derecho a contestación, del derecho a la verdad, cuando todo se manipula con, no solo con noticias falsas, con fake news, pero con deepfakes y nuevos formatos de imagen y de creación de nuevos organismos artificiales capaces de control, con una capacidad de control muy allá de nuestras tecnologías sociales, de nuestro dominio. Así que establecer reglas para entender cómo nuestros datos son colectados, mapeados, por quién y qué se podrá hacer con esos datos, me parece la cuestión principal y de hecho la fundamental. Si cualquier pensamiento hoy sobre cómo contestar las máquinas de fake news y las manipulaciones mediáticas que son maquínicas y robóticas, me parece que pasa por la reivindicación de nuevos derechos, derechos que son transnacionales, de entender qué datos de nosotros son colectados, cómo son distribuidos y qué se podrá hacer con ellos. Gracias, Justito. Cecilia, ¿qué podés aportarnos sobre este tema? Bueno, yo creo que como bien dicen mis colegas, es un debate global, ¿no? Hace unos meses el Pew Institute publicaba un estudio donde expertos en tecnología intentaban predecir cómo las tecnologías iban a impactar en nuestras democracias para el año 2030, ¿no? Y resaltaban tres motivos que me parece importante. Por un lado, como bien mencionabas con la cuestión de las fake news, la distorsión de la realidad, ¿no? Que estamos viendo a través de las noticias. En segundo lugar, también como consecuencia o acompañando el declive del periodismo, ¿no? También esa falta de portales o espacios para mostrar las noticias. Y en tercer lugar, también que mencionaban el impacto del capitalismo de vigilancia, ¿no? De alguna manera, la mercantilización de nuestros datos, ¿no? Hay otro sector más optimista, que a veces también me gusta pensar con ellos, que creen que estamos a tiempo, ¿no? De que la tecnología se vuelva una aliada para fortalecer nuestras democracias y pelear contra estos propagadores de fake news y generar este caos, ¿no? Pero obviamente me parece que tenemos razones para estar preocupados y preocupadas, ¿no? Hace no muchos años, o sea, solamente 9, 10 años, festejamos con la Primavera Árabe, con el movimiento del 15M, los indignados en Madrid, y diferentes movimientos donde veíamos que las tecnologías eran grandes aliadas de la ciudadanía para derrocar tiranos, exigir transparencia o refundar el concepto de participación ciudadana, ¿no? Hace unos años, entre el escándalo de Cambridge Analytica y los ejércitos de trolls y la fake news, pareciera que la tecnología estuviera destrozando la política, ¿no? Más que salvándola. Pero me parece que una cuestión fundamental es entender cómo las tecnologías pasaron a ser estos instrumentos para la democracia, armas para atacarla, ¿no? Y en ese sentido hay que mirar mucho más allá de la tecnología, ¿no? Porque me gusta mucho una frase de una experta en redes, Zeynep Tufekci, que dice que el poder aprende rápido y las herramientas poderosas suelen caer en sus manos, ¿no es cierto? Me parece que es ahí donde tenemos que mirar, ¿no? Y actuar rápido. En las relaciones de poder, en la concentración en pocos jugadores, ¿no? Que se vuelven espacios cada vez más peligrosos, ¿no? Como si fuera algo imposible de controlar.
Gracias, muchas gracias Cecilia, justo es el tiempo. Y dicho esto, me gustaría entonces ahora que nos respondan qué herramientas se les ocurren, ya sea ciudadanas o institucionales, para dar una nueva vitalidad y mayor transparencia a esta democracia. Giselle, ¿te gustaría comenzar, por favor? Bueno, me parece que estoy de acuerdo con todo que mis compañeras afirmaron hasta ahora, y me parece que hay dos niveles distintos en la discusión, mucho más, pero dos grandes cuestiones. Una son los aspectos políticos, que necesitamos de alguna forma crear una institución transversal, transnacional, que pueda dar espacio para esa discusión de quién detiene los datos y qué se puede hacer con los datos colectados, porque eso se da no más a partir del campo de las news, de las noticias, pero a partir de la comercialización de nuestros afectos. Me parece que el ejemplo de la Cambridge Analytica es siempre autoevidente. Y la otra cuestión es investir en nuevos modelos educacionales. No podemos seguir creyendo que el letramiento es algo basado solo en nuestros idiomas vernaculares. Los lenguajes de programación tienen que ser introducidos para que la opacidad del sistema de alguna forma sea desconstruida. Es necesario que una nueva generación eh, tenga los instrumentos para leer su presente a partir de los lenguajes que describen ese presente, que son las lenguajes algorítmicas y de programación. Con eso no pienso que todos tienen que saber programar, pero todos tienen que saber leer qué cosas están escritas en estos códigos. Me parece que es por ahí. Muchísimas gracias. Cecilia, tenés ahora tus 2 minutos para respondernos. Bueno, siguiendo un poco lo que mencionaba Giselle, y me parece que es un aspecto fundamental, es un debate que todavía no estamos dando en profundidad y que es la cuestión de los datos, ¿no? Pero sobre todo, además, la ética de los datos con la que nos manejamos y su gobernanza, ¿no? Se dice muchísimo que es el nuevo petróleo, el nuevo oro, pero me parece que los datos es mucho, muchísimo más que eso, ¿no? Porque jamás en la historia moderna hemos visto una materia prima tan abundante, barata y estratégica a la vez, ¿no es cierto? Y con todo este valor, obviamente, su propiedad está en disputa, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esa disputa. Y para eso, me parece que una cuestión fundamental es diseñar una ética de los datos como bienes comunes, ¿no? Que muchas veces se plantean, ni privados ni públicos, son bienes de la sociedad que a través de la inteligencia colectiva nos permite poder usarlos para el desarrollo sostenible de nuestras economías, fortalecer nuestro sistema democrático, ¿no? En definitiva, también generar con ello más soberanía. Y me parece que justamente hoy tenemos una ventaja, ¿no? El poder de la tecnología, el procesamiento de los datos, nos permite tener a esa inteligencia que tenemos como individuos, sumarle o incluso más potente la inteligencia colectiva, la inteligencia de grupo, ¿no? Que puede ser incluso con estos avances la más potente de la historia, ¿no? Pero para resumir, me parece que por un lado tenemos que reforzar la cuestión de regular estas cuestiones de manera inteligente, impidiendo o tratando de evitar que la tecnología amplifique los sesgos preexistentes que ya tenemos de género, de raza, cuestiones socioeconómicas. Tenemos también que pensar en diseñar una infraestructura que nos permita generar un gran sistema nervioso donde todos puedan acceder al uso de estos datos de una manera segura. Y por otro lado, me parece que aprovechando el tiempo de pandemia, no tenemos que de alguna manera intentar vacunar a nuestras democracias con una mayor dosis de ética y también de educación, también lo mencionaba Beatriz, ¿no es cierto?, para entender y controlar el impacto que tiene la tecnología en nuestra sociedad y en nuestras relaciones, ¿no es cierto? Cómo volver a nuestras democracias más resilientes para pelear contra el virus del odio, de la polarización y de la intolerancia. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Beatriz.
Bueno, muchas gracias. Y a mí estos debates me permiten poner las cuestiones en una perspectiva histórica y recordar que desde mediados de la década del 80 del siglo pasado hay un movimiento global, que es el movimiento global de software libre, que ha dado estos debates muchas décadas atrás y con ciertas líneas de acción pensadas desde la ética, justamente, que nos ofrecen una serie de herramientas que nos permiten pensar estrategias de salida. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de estas cuestiones vinculadas con la tecnología es que los problemas parecen enormes, parecen gigantes, parecen inabordables. Sin embargo, desde el punto de vista del software libre, hay varias cuestiones que son construcciones ya disponibles para la ciudadanía. La primera es la cuestión regulatoria, pensar, además de la regulación vinculada a los datos, a la privacidad de las personas, hay un tema central que no se toca como se debería tocar cuando se habla de esta agenda, que es el problema clave de la propiedad intelectual. Todo lo que tiene que ver con los debates de propiedad intelectual atraviesa las capacidades que cada uno de nuestros países, de nuestros estados, tiene para incidir de una forma proactiva en esta agenda en la cual la construcción de autonomías, la construcción de este nuevo derecho a la autodeterminación informativa, que debe ser un derecho individual, pero también un derecho colectivo, estos derechos que tienen los distintos países para dotarse de sus propias infraestructuras, de sus propias tecnologías, esta creación de capacidades que necesitamos para abordar esta problemática, solo son posibles cuando las pensamos desde un modelo de propiedad intelectual diferente al vigente, en el cual podamos cuestionar este modelo que nos ha traído hasta acá. Toda la discusión sobre la autonomía de los datos, toda la discusión sobre el acceso al conocimiento está atravesada por el problema de la propiedad intelectual. Perfecto, Beatriz, muchísimas gracias. Y ahora nos gustaría que ustedes mismas pregunten y respondan. Entonces les pedimos que hagan una pregunta y las otras dos se tomen 2 minutos para poder responder. Giselle, ¿qué te gustaría preguntarle a Cecilia? Y bueno, no es exacto una pregunta, más una curiosidad. Así que estamos discutiendo democracia y sus relaciones con tecnología, pero eso presupone, sea por la educación, sea por la política, una distribución del acceso, ¿no? El famoso digital divide, que en Brasil es un problema bastante complejo y me parece que el virus corona eso hizo con que esa situación de la distribución de los medios y del acceso se convirtiera en un problema más evidente que siempre fue. Así que mi pregunta, que es más una curiosidad, es cómo es la distribución del acceso en Argentina y cómo esa distribución se articula con la distribución de los ingresos, de la distribución del trabajo, porque hablamos mucho sobre los vínculos con la educación, la transformación política, nuevos modelos de intervención, pero esa me parece también una de las cuestiones de base, así estructurantes, de esa reflexión sobre las condiciones de nuevos modelos de democracia. Gracias, Giselle, por tu pregunta. Bueno, claramente a mí me preocupa muchísimo la situación y como bien dices, cuando hablamos de tecnología y del impacto, hay una cuestión fundamental que es garantizar el derecho, ¿no? A las tecnologías, a las plataformas, a los datos y sobre todo también a la información para poder tener, digamos, una soberanía sobre esto que producimos, que son los datos. Sin duda, la Argentina, como la región, tiene todavía una deuda pendiente en este sentido, ¿no? Y es además una deuda histórica. América Latina es la región más desigual del mundo y eso trae aparejado unas brechas que obviamente hacen que la tecnología las amplifique actualmente y no las esté cubriendo porque no estamos trabajando, digamos, de manera adecuada en los últimos años en poder cubrir esas brechas, ¿no?
Obviamente nosotros, a través de nuestro gobierno, tenemos un firme compromiso por pelear contra esas desigualdades, el presidente lo dijo, empezar por los últimos para llegar a todos, y eso implica también brindar acceso a estas tecnologías, democratizar el acceso, digamos, a las tecnologías es una herramienta fundamental para poder pensar en un desarrollo sostenible, ¿no? Y también poder amplificar, como también decía Beatriz, en esta pluralidad y diversidad de visiones, de opiniones y de movimientos, una voz, una participación, una igualdad política, que es al final también una de las bases de las democracias, ¿no? Que es este concepto que estamos debatiendo. Así que sin duda, además la pandemia, ¿no? El COVID-19 no ha hecho más que ralentizar este avance que estábamos viendo en los últimos meses, o digamos, la posibilidad de seguir peleando contra las desigualdades, porque el impacto en la región en términos de recesión económica va a ser brutal. Sin duda me parece que esta pelea por el acceso y por la igualdad la tenemos que seguir dando, y más que nunca de cara a poder pensar en un sostenible de la región, ¿no? Perfecto, gracias Cecilia. Y ya que estamos conversando, te pido que por favor le des tu pregunta a Beatriz. Bueno, siguiendo un poco con este tema, a mí me gustó mucho lo que Beatriz mencionaba, ¿no? Bueno, del movimiento de software libre en los 80, creo que es un germen, una semilla importantísima para tener en cuenta para estas transformaciones o estos cambios, ¿no? Y me parece que hoy en día, en la situación que vemos y también con la pandemia global, urge un sistema de gobernanza global, ¿no? De estos temas, de los datos, que me parece que no estamos dando, que no estamos construyendo, y tal como estamos pensando en acciones globales para poder pelear o luchar contra el cambio climático, me parece que la cuestión también de la gobernanza de la tecnología, de la ética, del tema de los datos, es un tema también que debería ser una plataforma global y intentar trabajar una gobernanza global para esto, ¿no? Porque en este caso muchas veces la tecnología no tiene fronteras. Así que me gustaría mucho escuchar la opinión de Beatriz en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Lo cierto es que hay algunos mecanismos de gobernanza global que se están poniendo en marcha efectivamente y que lamentablemente no están siendo sometidos al escrutinio democrático como deberían ser. Es decir, esta demanda que pones sobre la mesa, que me parece que es indispensable, porque justamente tenemos problemas que son globales, esta metáfora de la protección del medio ambiente, el cambio climático y demás, y todos los aprendizajes que hemos hecho a lo largo de los años sobre la agenda ambiental, también deberíamos traerlos a la agenda vinculada con las tecnologías, con el acceso y demás. El problema central que tenemos es que efectivamente se están desarrollando mecanismos de gobernanza global, pero esos mecanismos de gobernanza global se están desarrollando en una esfera que no es precisamente la esfera hacia la cual nosotros nos gustaría orientarnos. Por ejemplo, uno de los temas claves se está discutiendo todo lo que tiene que ver con la gobernanza de datos, con el tráfico transfronterizo de datos, con cómo se van a regular las grandes empresas, las grandes corporaciones de la industria tecnológica, se está dirimiendo en la Organización Mundial de Comercio. Se discutió aquí en Argentina en la ministerial número 11 en el 2017. Y ahí los estados están dándole lineamiento a una forma de gobernanza global a través de mecanismos que justamente, si prosperan, van a limitar las capacidades que los propios estados tengan de fijar políticas nacionales o políticas propias o políticas públicas de protección de los derechos de la ciudadanía, ya sea de derechos del consumidor como de derechos en materia de protección de datos. Lo mismo, la misma historia que ocurrió con la propiedad intelectual. Entonces, no es que no se esté dando esta discusión a nivel global, se está dando en el sentido contrario al que quienes defendemos derechos humanos nos gustaría que se dé, y es quizás ahí donde deberíamos ir a ejercer presión y hacer algo de trabajo y de lobby para frenar esa embestida. Perfecto, muchísimas gracias Beatriz, y aprovecho para darte la palabra, así podés preguntarle a Giselle. Bueno, yo quisiera aprovechar que Giselle está en Brasil, porque
para mí personalmente, y creo que para muchos de los que trabajamos en este campo, Brasil ha sido uno de los grandes misterios en los últimos años de cómo un Brasil que tuvo políticas de inclusión en todo sentido, en las cuales, bueno, las políticas digitales fueron parte de unas políticas de inclusión social mucho más amplias a lo largo de las últimas décadas, cómo en Brasil se ha, bueno, avanzado tanto un discurso reaccionario y un discurso que llevó finalmente a Bolsonaro a la presidencia. Creo que esa es la gran intriga de muchos que nos preguntamos sobre estas cuestiones, y quisiera hacerle una pregunta, y es si esto que decía Giselle del acceso a través de móviles tuvo alguna injerencia en esa tendencia hacia estos discursos más conservadores, hacia esta hegemonía más conservadora que se ha consolidado, y cómo ese acceso a través de móviles dialoga o interopera de alguna forma con otras formas de intermediación del discurso para establecer estos discursos tan conservadores bueno, que hemos visto en Brasil en los últimos años. Gracias, gracias Beatriz por la pregunta. Sí, cuando preguntaba sobre distribución del ingreso y cuestiones sociales, era un poco una mirada nostálgica de cosas que pasaron en Brasil, tanto en el gobierno Lula cuanto con el gobierno de Dilma Rousseff, y que apuntaban para nuevas políticas que articulaban el digital al social, así con tuvimos inclusive una vanguardia así con esta discusión legal, ¿no? Con la cosa del marco libre de la Internet y las formas como eso fue imaginado e encaminado políticamente. Me parece que hay dos niveles. Uno que es una cuestión global de cómo la derecha se apropió de los territorios informacionales con una rapidez y con una sabiduría que las izquierdas de alguna forma mirando uno a los otros así como si mirasen a sí mismo, dejaron pasar. Acá hay un ingrediente a más. Por un lado, sí, es verdad, Brasil es un país que tiene un mobile medio, por lo menos por persona. Es un país bastante conectado con las medias corporativas más conocidas, WhatsApp y Facebook, y eso la campaña de Bolsonaro supo instrumentalizar muy bien. Pero me parece que la cuestión más profunda no es tecnológica, es que este es un país estructuralmente racista y donde el odio a los pobres, a los más vulnerables, es tan arraigado que una movilidad social muy contundente que ocurrió. Gracias, Giselle. Ya ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias a las tres por sus reflexiones, han sido sumamente interesantes. A mí me gustaría aprovechar este espacio para hablar acerca de la importancia del acceso a Internet y recordar que alrededor del 40% de la población mundial no tiene acceso a la web, y eso hace que la brecha entre quienes tienen acceso y los que no sea cada vez más amplia. Y por otro lado, es importante enfatizar en cuestiones que tienen que ver con la educación de todas las personas, los más chicos y los más grandes, para que puedan empezar a discernir cuando están ante una noticia verdadera de una noticia falsa, que es algo que cuesta mucho hoy en día distinguir, y también para que entiendan cuál es el poder de los datos y cómo las distintas organizaciones pueden hacer uso de los datos de cada uno de nosotros para sus intereses. Así que les agradezco muchísimo a las tres por sus reflexiones, y me gustaría incluso pedirles a cada una de ustedes que se tomen 3 minutos para darnos una reflexión final. Beatriz, ¿te parece empezar a vos, por favor? Sí, muchas gracias.
Bueno, yo quisiera cerrar con una reflexión que no es mía, que se la debo a una académica que trabaja desde hace muchos años el tema de privacidad, que es Helen Nissenbaum. Y me parece que construir, defender y relegitimar el concepto de privacidad es un primer instrumento fundamental para, para repensar las relaciones sociales y la comunicación en tiempos de tanta penetración de Internet. Em, Helen Nissenbaum plantea que la cuestión de la privacidad es fundamental en tres planos: en el plano individual, en el plano personal, en el plano de la intimidad de cada una de nosotras, en términos de construcción de nuestras propias autonomías, de la posibilidad de construir un pensamiento autónomo, una personalidad autónoma. La privacidad es fundamental para no sentir el escrutinio público permanente que genera finalmente, en términos muy Foucaultianos, una normalización que no puede más que socavar el desarrollo de las autonomías personales. Pero también hay que pensar la privacidad en términos sociales de nuestras relaciones, en reivindicar la posibilidad de tener múltiples identidades en función de quiénes somos y con quiénes nos relacionamos. Si toda nuestra vida privada está volcada en la vida pública y atravesamos todas nuestras relaciones, ya sean nuestras relaciones afectivas, laborales, familiares, con nuestros vecinos, nuestras relaciones con la política, nuestras relaciones con las personas extrañas con las que eventualmente dialogamos en las redes sociales. Si todo eso lo atravesamos con elementos fundamentales de nuestra privacidad, quedamos inmersos en espacios en los cuales el odio, el resentimiento, las cuestiones morales muchas veces nos dividen más de lo que pueden ayudarnos a construir consensos, que es la base de la construcción de una sociedad en la cual la convivencia sea, no digo pacífica, pero sí al menos más armoniosa y no donde la convivencia esté atravesada por los odios. Finalmente, la privacidad es un elemento central para la construcción de la democracia, porque así como nuestro desarrollo de la autonomía personal nos lleva a generar ideas propias, ideas creativas, ideas novedosas, innovadoras, así también nos permite construir nuestras propias opiniones y con esas opiniones poder enfrentar nuestras perspectivas desde la política. Entender el derecho a la privacidad en este momento es fundamental, porque eso es lo que nos va a permitir construir autonomías, construir sociedades en las cuales yo pueda relacionarme con el otro, no desde todo lo que pienso, no desde todo lo que soy, sino desde aquellos lugares en los cuales puedo construir consensos y construir proyectos en común. Perfecto, es muy importante todo lo que acabas de señalar, Beatriz, y ahora me gustaría invitarla a Cecilia que nos comparta su reflexión. Bueno, a mí me gustaría aprovechar este momento para repensar en esta situación que estamos viviendo a nivel global con la pandemia, ¿no? En cuál es el rol del Estado para resolver los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Como sociedad. Y que, por supuesto, la Argentina no escapa a estos grandes desafíos, ¿no? Por un lado, como mencionábamos al inicio, me parece que el incremento de la desigualdad amenaza, ¿no?, con la estabilidad de la democracia, y que tenemos que trabajar mucho más por esa democracia e igualdad sustantiva de la que hablábamos. En segundo lugar, también empezar a debatir sobre los procesos de automatización que estamos viendo que está desplazando a los trabajadores medios, que es un gran tema también en nuestra región, ¿no es cierto?, y que amenaza con sus ingresos básicos para sobrevivir y que de alguna manera está reconfigurando nuestras relaciones sociales, ¿no? Y en tercer lugar, también poner el acento en estos grandes desafíos que también comentamos, como puede ser el cambio climático, como es la cuestión de la violencia de género, las brechas, ¿no? Y sobre todo también la pobreza. Me parece que además todos estos esfuerzos, por lo general han sido poco efectivos de la manera que los hemos abordado, ¿no? Porque lo hacemos como problemas aislados y no lo hacemos a nivel sistémico, ¿no? Por eso me parece que ahora tenemos una oportunidad y con la tecnología para volverla una aliada, ¿no? Para encontrar estas posibles propuestas o soluciones, ¿no? Y sobre todo recuperando el valor que trabajo en comunidad, de trabajo colectivo, de una inteligencia interconectada, ¿no es cierto?, que nos pueda permitir diseñar soluciones reales, ¿no?,
para los problemas más complejos a los que nos enfrentamos y que mencionábamos, ¿no? Ojalá podamos tener en esta situación de pandemia una oportunidad que veíamos al inicio, ¿no? Allá por marzo y que cada vez parece que se va desvaneciendo más. Ojalá también que la cuestión de la vacuna, estamos viendo esfuerzos globales para que sea un bien de acceso público, con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, que realmente nos permita encontrar estas soluciones globales que sean para todos, y también aprovechar a dar debates, ¿no? Que generen cambios transformadores, que sean reconstituyentes, ¿no? Que se transformen realmente en una oportunidad que pueda ser desde el Estado, pero también con la sociedad civil, con las organizaciones, con el sector privado, que sea una transformación colectiva, ¿no? Y por supuesto, desde mi lugar, siempre confío en la política como esa herramienta también de construcción colectiva, de debate, también de pluralidad, para poder generar estos cambios y estas transformaciones, ¿no? Porque me parece que tenemos una oportunidad. Sin duda es muy difícil, ¿no? Incluso con la tecnología, predecir el futuro, lo que va a pasar. Pero de lo que estoy segura es que podemos diseñarlo muchísimo mejor. Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia. Ahora es el turno de escuchar a Giselle. Por conclusiones finales, hablamos de un montón de cosas y cómo la democracia presupone una reflexión de nuevos modelos de gestión y nuevas discusiones sobre la privacidad, que todavía a nivel legal enfrentamos como si viviéramos en el siglo XIX, nuevos modelos educacionales y cómo eso todo supone también una otra articulación social donde aunque tantas nuevas cosas necesiten ser consideradas, otras refiérense a nuestros pasados colonialistas y las formas de brutalidad que organizan nuestra sociedad. Me parece que Brasil, infelizmente, hoy es un buen ejemplo de esta situación, si consideramos cómo cambiamos nuestras prioridades de gobierno, el cambio presidencial en las últimas elecciones y cómo eso explicita odios y formas de violencia y apartación social que resurgieron hasta llegar a modelos políticos tan conservadores y que se apropian de las tecnologías para multiplicar sus prerrogativas. Así que me parece que aunque todas esos aspectos que consideramos acá sean centrales, la cuestión de la educación me parece de base para pensar otros modelos de democracia, otras formas de acción social y otras formas de trabajo y comprensión de las herramientas tecnológicas y su potencial de transformación social. Es una educación que de hecho contemple una capacidad de alfabetización digital, donde los códigos sean parte de nuestra expresión sin que eso implique que todos tengan que ser programadores, ¿no? Pero que todos tengan capacidad de leer el presente para transformarlo. Perfecto, muchísimas gracias y hasta acá llegó nuestro encuentro online de hoy. Muchas gracias a las tres, son muy expertas, han compartido con nosotros todo su conocimiento, han sido muy generosas con las palabras que nos han enseñado muchísimo, así que esperamos contar con más espacios para el conocimiento y para la reflexión como el que hemos tenido hoy. Muchas gracias.